Pongan Instagram, en la clase de bioética hay una embarazada, por lo que se lo digo. ¿En dónde? En la clase de bioética. Hay una embarazada. Sí, pero ya está pendiente. Pero no tiene la clase de Puede ser lactante, no hay problema. Es que es porque va a ser Si hay muchas lactantes, adelantamos el tema. No hay problema. ¿Qué tienen lactantes dentro de sus pacientes? 1, 2, 3. Si lo vemos necesario, podemos adelantar el tema. Podemos terminar la próxima semana los temas que tienen que ver con el parcial. Inmediatamente vemos lactante como primer tema pues, de la segunda parte del curso. Estamos en la tercera semana. Son 10 de teoría, las 2 últimas clases son de exposiciones, o sea que realmente son 9 semanas. Esta semana, bueno, este no era festivo, pero de todas formas esto se va muy rápido. Ya hoy se termina la tercera semana. Hoy no, jueves. ¿Cuántas semanas estamos del parcial? ¿2 semanas? A 4 semanas. ¿Qué? Casi me 4 mato. semanas del parcial. Qué interesante. Y la otra semana terminamos tema de parcial. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea que la semana pasada fue cortica. 2 clases, 3 clases y ya estudiando parcial. Muy bien, entonces hablemos de esta cosa y el ejercicio después en la mano. Habíamos mencionado algunos riesgos adicionales a la gestación. La gestación de por sí es un riesgo para la madre, para el bebé. Hay una probabilidad muy alta de tener diferentes complicaciones, tanto en la madre como en el bebé. Las gestaciones, muchas de las gestaciones se pierden en las primeras semanas de gestación. Eso que, digamos, esos cambios que se requieren para iniciar una gestación, esos cambios fisiológicos no siempre se dan en todas las mujeres. Y si no se pueden dar, pues la naturaleza se encarga de que la gestación no llegue a feliz término. Muchas mujeres van a perder el bebé por una mala implantación, por problemas hormonales, por la disminución en su capacidad para producir ciertas hormonas que se requieren durante la gestación, por la incapacidad de hacer esa negociación del sistema inmunológico. El mismo sistema inmune se va a encargar de que no se prospere la gestación. En fin, hay muchos riesgos en la gestación que pueden hacer que eso no llegue al sistema. Con estos temas que principalmente el exceso de peso, con lo que decíamos antes de las citas pregestacionales, preconcepcionales, lo que buscamos es disminuir riesgos, pero riesgos hay muchos siempre en la gestación. Claro, si usted llega a un mejor estado nutricional, si usted tuvo la precaución de suplementarse, si usted llega a un peso adecuado a la gestación, puede disminuir esos riesgos. Nunca van a desaparecer, pero sí van a disminuir. Ana María Pinto. Entonces, empecemos hablando de lo que ocurre con las gestantes en Colombia. Otra vez, según el CIN 2015, cuando miramos todas las gestantes, o sea, entre 10 y 49 años, a nivel de Colombia el 14% tienen bajo peso. ¿Sí? Cuando lo miramos en menores de 18 años, ese porcentaje es mayor. Cuando hablemos de gestante adolescente, vamos a referir que ellas tienen una menor ganancia de peso y que tienden más a presentar bajo peso. Sin embargo, la población en general tiende al exceso de peso.
Y si hablamos de las mujeres después de los 18 años, el porcentaje a nivel Colombia de bajo peso estacional es de 13.5%. ¿Dónde se presenta más el bajo peso? En las cabeceras municipales entre 10 y el resto del territorio 11,6. Nuevamente el bajo peso en las menores de 18 años es mayor, independiente si usted lo mira en las cabeceras municipales o en el resto del territorio, y siendo más en las cabeceras municipales, siendo más el bajo peso, aunque aquí es en el resto del territorio. Pero en las cabeceras municipales, si nos referimos a las gestantes adolescentes, se presenta mayor porcentaje de mujeres con bajo peso. Y aquí no tenemos sino el dato a nivel de las cabeceras municipales, de 18 a 49 años, son las mujeres ya adultas, hablamos de un 12.4% de bajo peso. Recuerden un dato importante, y es que a pesar de que, bueno, los otros aquí hablan de 18 a 49 y nosotros consideramos los adultos a partir de los 18, para efectos de la gestación hablamos de gestante adolescente menor de 20 años. Cuando hablemos de gestación en la adolescencia nos vamos a referir hasta los 20 años. ¿Por qué? Porque hay más riesgos para las mujeres antes de los 20 años de complicaciones en la gestación. Entonces nos vamos a referir a ese 20 como que todavía se llama gestante adolescente. La mujer de 19 años ya es adulta, ya tiene cédula, pero se considera una gestante adolescente. Y el otro límite, el otro punto de corte serían los 35 años. Entonces las mujeres por encima de 35 años se consideran gestantes añosas. Se dice así, así se llama. Añosa. ¿A partir de qué? Los 35. ¿Cómo le digo? No, es que ya no. Bueno, 35 para arriba. Añosa. Añosas. Añosa. Ya pasó. No me pereza. Y entonces, ¿qué se ha visto? Que entre los 20 y los 35 hay menos riesgos. No es que no haya riesgos, hay menos riesgos para ¿Cómo tener se llaman? Añosas. Ese es un invento suyo, entonces, no se deje volver añosa. No los tenga a los 18, pues no puede ser añosa. No espera que eso No sea añosa. le produzca a que usted tenga, como les decía en la clase anterior, el postdoctorado, la finca, el carro. No espere hasta porque va a ser más riesgoso. Más si es la primera gestación. Entonces ahí tenemos lo que ocurre con el bajo peso en la gestación a nivel Colombia. Aquí hay otra información referida a esos mismos datos, y es que ocurre ya con el exceso de peso. Entonces, las mujeres en general, las gestantes en general en Colombia, a nivel nacional, el 40% tienen exceso de peso, el 40% de las gestantes. Pero eso está relacionado con la población de mujeres que tienen exceso de peso en el país. ¿Cuánto es eso? Según la ENSIN, el 60%. El 60% de las mujeres en Colombia tienen exceso de peso. Entonces, si miramos las mujeres de 18 a 49, es un poquito más, no mucho. Y el exceso de peso en las adolescentes, en las gestantes adolescentes, es un poquito menos, 15.9%. Bueno, un poquito menos, no, bastante menos. Ellas tienden más al déficit Dice que de peso y menos al exceso de peso. Listo, y aquí está la información ya por el sitio de donde viven, si es en la cabecera municipal o en el resto del territorio, cómo se comportan esos mismos indicadores. En fin, esto seguramente en la población puede estar cambiando en este momento. Esto hace ya casi 10 años, entonces yo creo que eso va a aumentar. Cuando uno va a consulta, cuando uno va a la práctica, uno se encuentra que muchas gestantes llegan a la consulta con exceso de peso. ¿Cuál es la tendencia entre 2010 y 2015? Entonces la barra azul clarita, azul más clarita se refiere al bajo peso,
2010 el 15% de las gestantes tenían bajo peso y 2015 eso baja un poquitico al 14.2%. Si miramos el exceso de peso, eso tiende a aumentar, entonces en el año 2010 era el 36.4% de las gestantes y en el año 2015 el 40% de las gestantes que tenían exceso de peso. Ese exceso de peso recoge sobrepeso y obesidad. Este era el dato que les decía ahorita frente a las mujeres en general. ¿Qué pasa con las mujeres en general en Colombia? Que el 59.6% presentan exceso de peso, sobrepeso o obesidad. Pues claro, ese es el mismo grupo de mujeres o muy parecido al grupo de mujeres en edad reproductiva. ¿Sí? En los hombres en 2015 digamos que el exceso de peso es menor, sin embargo eso puede haber cambiado, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de hace 10 años, tuvimos una pandemia en la mitad, muchos cambios culturales, en alimentación, etc. Seguramente eso ha cambiado muchísimo. O sea que el panorama pues es un poco complejo frente más al exceso de peso que al déficit, aunque vamos a ver que los dos tienen riesgos para la gestación, que los dos se aumenta el riesgo de presentar algunas complicaciones en la gestación y entonces es tan importante ese 10-15% de bajo peso como el 40-50% de exceso de peso en las madres gestantes. Si sumamos esos dos en Colombia, 40% de exceso de peso y ¿cuánto nos daba el bajo peso? 15. Eso nos da 54. O sea que más de la mitad de las mujeres que vamos a atender en consulta tienen algún problema con el peso. Tienen malnutrición por déficit o por exceso. Y además, bueno, esas son las prioritarias, pero recuerden que la resolución 3280 requiere que todas las mujeres gestantes en Colombia deberían ser vistas por nutrición. Eso, nuestro sistema de salud no está en la capacidad de hacerlo, de darnos esa posibilidad de ver todas las gestantes, pero en la ley está, en la normatividad está que todas las mujeres deberían de pasar por nutrición, todas las gestantes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es muy inoportuna la consulta, o se la dan por el amor muy lejano, o no se las dan, o el sistema de salud o la aseguradora no les da la cita que requieren con nutrición, pero legalmente todas deberían ser vistas por nutrición. Le dan la cita cuando el bebé ya está en el colegio, ¿cierto? Ya como que eso no aplica. En fin, culturalmente pues tenemos muchas dificultades para que las personas accedan y para que consulten la nutrición y el sistema de salud pone otras trabas iniciales. Miremos los riesgos relacionados primero con el bajo peso. Ahí tenemos menos información, hay menos bibliografía, sin embargo hay unos riesgos muy importantes en las gestantes cuando tienen bajo peso, ya sea porque estén ganando poquito peso o también la madre que llega con bajo peso a la gestación. Es más común que eso ocurra. Entonces, el riesgo se aumenta para hipertensión arterial, hay mayor riesgo de hipertensión arterial, hay mayor riesgo de desnutrición fetal, hay un riesgo aumentado del hematoma retroplacentario. Entonces, cuando esa placenta se ubica, se comunica con el tejido materno, pero lo que esperamos es que esa comunicación brinde todos los nutrientes y el intercambio también de gases que permitan el crecimiento del bebé. Y esa placenta se puede empezar como a presentar, como que se despega del útero, ¿sí? Y ahí se forma un hematoma, ahí se forma un acúmulo de sangre que no permite hacer un intercambio adecuado de nutrientes. Entonces esa placenta, que puede ser que tenga una implantación pues de un buen tamaño y que esté haciendo un buen intercambio de nutrientes y gases, pero cuando se empieza a presentar ese hematoma, pues lógicamente se pierde capacidad o se pierde área donde se puede aprovechar para hacer ese intercambio. Entonces la placenta puede empezar a ser menos eficiente porque hay se está, digamos, adherida a los tejidos maternos, puede hacer menos intercambio de gases y de nutrientes. Entonces
eso podría afectar el crecimiento fetal y el desarrollo como tal de toda la gestación. Muy bien, entonces eso como parte de los riesgos que puede presentar la madre cuando presenta bajo peso en la gestación. Lógicamente, alteraciones de la curva de peso en la madre, que ya vimos cómo se grafica y cómo se utiliza el índice de masa corporal para la edad gestacional, puede tener alteraciones en esa curva, relacionados también con una ganancia suficiente de peso. O sea, lo que les decía, no solamente es la madre que llega a la gestación con bajo peso, sino que muchas veces no llega a tener una ganancia de peso adecuada durante la gestación. Hay mayor riesgo de anemia en la gestación, no la anemia fisiológica que les había contado, sino la anemia como patología que lo vamos a ver más adelante, que está relacionada con esos altos requerimientos de hierro en la gestación y de nutrientes como el fólico y la B12. Hay mayor riesgo para que estas pacientes tengan un parto pretérmino. Hay mayor riesgo de que se altere la onda contráctil, ¿sí? El momento del parto es más difícil encontrar unas buenas contracciones del útero. La rotura prematura de membranas con la consecuencia sobre el peso fetal. Eso puede hacer que se presenten partos prematuros. Va a haber más riesgo de asfixia perinatal por ese mismo intercambio de gases que se encuentra limitado. Aumenta el así, riesgo profe? ¿Qué es asfixia perinatal? que no les llega suficiente oxígeno al Al bebé. bebé. Este es, digamos, de alguna forma la placenta de esta gestación. Cuando se empieza a acumular aquí ese hematoma retroplacentario, hay menos intercambio porque la placenta tiene menos área donde puede compartir, donde puede aprovechar los nutrientes de la circulación materna. Y dentro de esos, no solo los nutrientes, sino gases, oxígeno, que va a ir a circular. Recuerden que el feto no respira, ¿sí? La madre respira por él y el oxígeno llega a la circulación placentofetal por el oxígeno que obtiene de la circulación materna. Los pulmones de los niños no funcionan, en ese momento no tienen ninguna función específica, no toman aire de ninguna parte. La sangre se oxigena a partir de lo que la placenta puede captar de la oxigenación materna. En la clase, cuando hablamos de cambios, decíamos cómo se aumentaba, por ejemplo, el diámetro del sistema respiratorio, o sea, había una disminución en esa cantidad de aire residual que permanece en los pulmones. En fin, una mayor necesidad de oxigenación de la sangre también porque la placenta capta oxígeno, requiere oxígeno para poder pasarlo a la circulación placentofetal. Otros riesgos son, por ejemplo, el aumento de la muerte fetal en el útero, el riesgo de condiciones irreversibles de crecimiento y desarrollo en el primer año de vida. ¿Dudas hasta ahí? Miremos el otro caso, que es la madre con obesidad. ¿Cuáles serían los riesgos asociados a la gestante con obesidad? Hay un mayor riesgo de macrosomía en los pacientes que la madre tiene exceso de peso, que tiene obesidad, pero eso no se va a reflejar solo en la gestación y digamos, en el hijo, en el bebé, en el feto, sino que eso puede pasar de una generación a otra, hasta 3 generaciones. Si la abuela tuvo exceso de peso o obesidad durante la gestación, eso influye en la hija y también en el hijo. Mayor riesgo entonces de macrosomía. Y la macrosomía fetal está relacionada con la edad de la madre, con la estatura, con la paridad, con el IMC, con la diabetes, con cuántas gestas ha tenido.
o cuántos partos ha tenido. Entonces, bueno, eso es otro término que van a escuchar, multípara, nulípara. Multípara la que ha tenido muchos partos y nulípara que está gestando su primer bebé. Nulípara, como Nula. de nulo, nulípara. Bueno, ahí vamos viendo otros términos que seguramente los van a encontrar en las historias o los van a escuchar a nivel clínico, a nivel hospitalario, frente a la gestación. Javi, ahí la obesidad también no favorece como a... Últimamente he visto que hay muchas madres con preeclampsia. Ahí también eso no se ve como relacionado. Hay mayor riesgo, claro que sí. Claro que sí. La preeclampsia vamos a ver que tiene dos componentes importantes, que son la hipertensión arterial y la proteinuria. Y específicamente ustedes saben que el exceso de peso o la obesidad, al ser una inflamación crónica, produce daños en el epitelio vascular, inflamación que puede llevar a que esas paredes sean menos flexibles o se presenten rigidez en las paredes a nivel vascular, y eso de alguna forma es lo que también afecta la hipertensión, ¿cierto? En los adultos está relacionado con esa mala oxigenación también de los tejidos, y luego hablaremos más de eso porque la placenta tiene una gran influencia en esa hipertensión arterial de la madre. Pero específicamente la obesidad de la madre, claro, al ser un proceso de inflamación crónica puede producir daños en el tejido arterial, en la íntima arterial, que hacen que se produzca hipertensión, o que haya más riesgo de que se produzca hipertensión. En la macrosomía también influye el corto espacio intergenésico. El espacio intergenésico es el tiempo que transcurre entre un nacimiento y otro, o entre un embarazo y otro. Y se ha visto que los niños, cuando el feto es masculino, hay mayor riesgo de macrosomía. Se desconoce pues exactamente cuál es el mecanismo que influye, pero se ha visto que hay mayor riesgo en ellos. El exceso de peso entonces en la gestante está relacionado con una mayor ganancia de peso, y una mayor ganancia de peso no implica un mayor consumo de nutrientes, de energía, no implica un mayor consumo de nutrientes, al contrario, siempre lo relacionamos, o muchas veces lo relacionamos con déficit nutricional. O sea, las personas que de pronto tienen un mayor consumo calórico pueden tener incluso un menor consumo de nutrientes, y eso ocurre también en la gestación. Y eso relacionado con los riesgos que se pueden tener para esta madre y para el bebé durante la misma gestación, durante el parto, durante la lactancia y a largo plazo con condiciones inadecuadas, tanto de la madre, lo que hablamos por ejemplo la semana pasada, referido a que una madre que tiene un exceso de peso en la gestación no solo tiene más riesgo de diabetes mellitus gestacional, tiene mayor riesgo de continuar con diabetes posterior a la gestación. O sea, riesgos que se pueden presentar a largo plazo también en la madre. Si tienen dudas me van contando. Habíamos mencionado desde las primeras clases como lo importante que sería llegar a la gestación con un peso adecuado, hacer una cita preconcepcional para corregir o para por lo menos evaluar y ser conscientes de cuánto es el peso de la madre y cómo poder llegar a tener un menor peso al momento de iniciar la gestación, un peso más saludable, puede hacer que las condiciones de riesgo disminuyan mucho en esas madres. Al final de esta presentación hay una parte que hablamos de cirugía bariátrica en las mujeres en general, y eso qué riesgos implica para una gestación, cuál es la recomendación para que usted no se embarace en 4 años, que sería la recomendación. Pero incluso mujeres que se embarazan antes de ese tiempo, digamos que los riesgos disminuyen si lo comparamos con una gestante que empieza con obesidad la gestación. A pesar de que la cirugía bariátrica lo puede poner a esa mujer en riesgo por déficit nutricional, a veces son mayores los riesgos relacionados con la obesidad. Entonces, ahí pues, como para enfatizar acá,
el hecho de bajar un poquito de peso antes de la gestación, no durante la gestación. El hecho de llegar a la gestación con un mejor peso puede disminuir mucho los riesgos relacionados a lo que se puede presentar en la madre gestante con obesidad. Entonces se debe promover siempre la pérdida de peso antes de, nunca durante, sino antes. Modificar la dieta, ojalá antes, ¿sí? O que la podamos hacer en la gestación, pero lo más adecuado es que la madre llegue ya a la gestación con unos hábitos adecuados, ¿cierto? Porque además necesitamos que hayan unos depósitos de nutrientes para empezar la gestación cuando en las primeras 10-12 semanas es cuando hay una formación adecuada del feto, donde hay cambios mucho más importantes. Posterior a el primer trimestre casi que el bebé lo que hace es crecer. Y ese crecimiento posiblemente sea muy, bueno, en las dos partes es importante, pero posiblemente sea mucho más importante los aportes de nutrientes, los depósitos de nutrientes para la formación que para el crecimiento. O sea que la visita con el nutricionista lo ideal es que sea antes de quedar embarazada. Ojalá. 6 meses antes de pide cita la compañerita. Y lógicamente los cambios de conducta. Imaginen que es que las mujeres en ese momento, con todos los cambios que vimos, con todas las incomodidades que genera el cambio hormonal, los cambios de la propia gestación, y además ponerle más cambios en la conducta, pues eso es mucho más complejo. O sea, lo mejor sería llegar a la gestación con un mejor peso, tener los mejores hábitos de, por ejemplo, actividad física, y lo mismo con hábitos de alimentación, que cambiarlos en ese momento no es que no se pueda hacer, sino que puede que sea más difícil por los mismos cambios que implica la gestación en un tiempo tan corto. A nivel fisiológico, recuerden que esto lo insistimos mucho en la clase de fisiología de la gestación o cambios en la gestación. Hablábamos de esa resistencia a la insulina que se da fisiológicamente en todas las gestantes, pero claro, en esta paciente que tiene obesidad ya viene seguramente con resistencia. La obesidad siempre va a generar resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina que ya trae la paciente por su obesidad previa a la gestación, junto con la resistencia a la insulina que va a generar la gestación, pues empeora las condiciones, ¿cierto? Y lo mismo, dislipidemias, hay unos cambios importantes en los lípidos durante la gestación, los habíamos mencionado, fisiológicamente eso va a ocurrir siempre, pero si esa madre llega a la gestación con unas dislipidemias, pues se va a empeorar su situación. Y la obesidad siempre es un proceso de inflamación crónica, siempre produce un proceso de inflamación crónica que altera los tejidos y que puede desencadenar en otras patologías. La gestación de por sí es un estado proinflamatorio que produce también un catabolismo lipídico, principalmente cuando, al inicio o al final. Al final. Al final, ¿cierto? Que produce además una respuesta inflamatoria sistémica, y esa respuesta inflamatoria sistémica implica la producción de citoquinas y de proteínas de fase aguda. Entonces, esas condiciones se van a dar en la gestación, pero se empeoran por ese proceso de obesidad durante la gestación. La sensibilidad a la insulina en una mujer que llega a la gestación con obesidad pueden disminuir esa sensibilidad hasta un 70%. Siempre va a haber resistencia a la insulina, pero esa sensibilidad se va a ir mucho más afectada cuando la paciente llega con obesidad, hasta un 70%, muchísimo. Va a haber más riesgo de esas hiperglicemias, mayor riesgo de la macrosomía fetal, bueno, y otras consideraciones que vamos a hacer. La detección temprana de la diabetes mellitus en las gestantes obesas, es muy importante hacer ese screening de las gestantes que presentan obesidad para definir cuáles llegan a presentar diabetes mellitus gestacional, ¿cierto? Eso es la recomendación de la Academia Americana de Diabetes. La gestante con obesidad tiende a presentar una placentación distinta. Hay unas alteraciones en la placentación, en la formación, en cómo se adhiere la placenta al útero de la madre y en el tamaño de la placenta.
Entonces puede ser que una madre llegue con un peso muy alto, pero que la placenta sea muy pequeña. Y esas placentas muy pequeñas son más difíciles para que la gestación sea viable, sea exitosa. Asociación Americana de Diabetes. Hay un indicador, nosotros no lo, pues digamos que no lo calculamos generalmente. Hay una investigación por ahí en curso sobre esto. El peso al nacer relacionado con el peso placental. Y Pesa en la esta placenta, relación ok. va a ser menor, lo que se ha encontrado en otras investigaciones es que es menor en las pacientes con obesidad. De ahí, eso se obtiene pues un índice que Pero algo así como esa placenta la pesan al al nacer. momento del parto. Ah, ok. Entonces pesan el bebé, pesan la placenta. Exacto. ¿Y qué tiene que ver la placenta con el bebé? Yo sé que es la que le transmite los Sí, La lo que pasa es eficiencia. que esa eficiencia placentaria puede ser que hayan placentas más pequeñas, pero que el bebé nazca más grande. En cambio hay placentas muy Muy grandes grandes y un bebé muy que no logran llevar todos los nutrientes que se En requieren estas, para ¿qué que se pasa? multiplicar. La placenta Esta relación chiquita. es menor. Que hay en La una obesidad hace que división la para que esto placenta sea menor, que tiene que ser. No De arriba, tiene ¿cómo que ver tiene con que el ser? tamaño, con la Más grande o eficiencia. más chiquito. Lo que pasa es que si es más ¿Cómo? pequeñita. Para que sea menor, el de abajo más grande. ¿Sí o no? Bueno, para que el número en el sentido. El de abajo más grande. Entonces son placentas muy grandes, pero que el bebé no crece El tanto. bebé no crece tanto. Vamos a Es poco poner ejemplo. eficiente. ¿Cuánto decía en la diapositiva que pesaba una placenta? 800 gramos, 900 gramos. Hay La menor diapositiva, eficiencia de cuando las yo les dije cuánto era, cómo se llenan esos 13 kilos. Les decía, el bebé pesa 3.400, 800. Vamos a suponer que en una madre obesa la placenta pese 1000 y que el bebé pese, no sé, 2500, por decir algo. Y entonces en una madre que no tenga obesidad, supongamos que la placenta pese 800, pero el bebé pesa 3000. ¿Eso cuánto le da? Eso le tiene que dar menor aquí. 3500 dividido 1000 y 3000 dividido 8, 3.75, ¿cierto? Entonces, es como para ejemplificar lo que dice acá. La eficiencia placentaria es la relación entre el peso fetal y el peso de la placenta. Se ha visto que hay menor eficiencia placentaria en las mujeres que presentan obesidad. El número más chiquito se da en estas madres y eso implica menor eficiencia placentaria. Mira, es que esta placenta es más chiquita, Pero más eficiente. más eficiente, hizo que el bebé creciera más, le pasó todos los nutrientes de una mejor manera. Esta es una placenta más grande y el bebé es más chiquito. No siempre entonces las placentas más grandes tienen la capacidad de No, pues no siempre, al parecer no. Al parecer es siempre. ¿O no? No. O Pues, hay digamos placentas muy grandes que son muy eficientes. puede que sea una placenta muy pequeña que también tiene un bebé de bajo peso. Lo que pasa es que en las madres obesas suele pasar más la menos eficiencia y ya, más Hay menor común. eficiencia. Pero ahí no hay un rango como para saber. No. Eso viene a ser el No lo peso. conozco. Eso viene a ser el peso. El 3000, ¿Qué más que sí hay? sí. Y el 800 el de la placenta. Pero profesor, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué ocurre que entre la placenta sea más grande o en una placenta grande? Pero es producto de De una la madre con obesidad. obesidad. Es que es por la obesidad. Por la misma obesidad, la madre puede tener una placenta menos eficiente donde hay dificultad para captar ciertos Captar. nutrientes. Pero si la madre tiene un peso adecuado y la placenta es grande, puede ser que la placenta sea Exactamente. Puede ser, Sí. puede ser, pero Así es. es más común. Recuerden que todo en salud es riesgos, Probabilidades. Nada está. Es más probable nada que no es, obese, más palabra de eficiente. Dios. Puede que haya una mujer con una placenta muy grande, una mujer obesa con una placenta muy grande y el bebé va a Sea ser grande. Ujú. muy grande. Pero en general lo que se tiene es que
las Una pacientes prevalencia. con obesidad tienen una menor prevalencia. eficiencia placentaria. Puede que la placenta sea muy grande, pero comparado con el peso del bebé, Estamos más agotados por la que me acabó la mía, porque es que si usted lo compara aquí, esta placenta es más grande que la otra. Claro. Ya lo entendimos todo. Pues, sí. Otros, Obesidad. obesidad, sí. Qué oído. Otros riesgos que se presentan en las madres con obesidad, hay aumento en la expresión del GLUT1, que es un transportador de membrana de membrana frente a la glucosa, y entonces hay un aumento en la membrana basal que hace que pueda presentar mayor circulación de glucosa en ese espacio. Por eso también hablábamos de un riesgo aumentado de macrosomía que se puede dar en ese intercambio. Puede haber alteración en el transporte de lípidos, máximo cuando la obesidad se presenta a nivel pregestacional, cuando ya la madre viene con obesidad. Entonces va a haber hiperlipidemia y dificultad para ese control lipídico. Va a haber un transporte activo de aminoácidos que producen cambios principalmente en la obesidad pregestacional, y en esas proteínas transportadoras también pueden presentarse algunos cambios importantes. ¿Eso qué implica? Mayor riesgo de macrosomía. Todo lo que hay implica mayor riesgo de macrosomía. Entonces hay mayor habilidad. Sí, todo lo que hay. Alteración en el transporte de ¿Pueden volver a repetir lo que acabo de decir? ¿Que todo eso ocasiona qué? Mayor riesgo de macrosomía fetal. Porque hay mayor circulación. Ya lo vamos a ver gráficamente, eso está ahí, Ana, eso está ahí en el libro, porque lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos una paciente al lado izquierdo de su pantalla con peso normal, ¿sí? Y al lado derecho la paciente con obesidad, la gestante con obesidad. Entonces, ¿qué tenemos? Frente al tejido adiposo vamos a tener en general pues mayor resistencia a la insulina, mayor producción de triglicéridos, un aumento fisiológico de la lipólisis y de la gluconeogénesis por la resistencia a la insulina. Y aquí también se presenta, ¿cierto? Digamos que eso sigue siendo igual en los dos. Pero si ustedes detallan, por ejemplo, aquí los adipocitos son de mayor tamaño. Hay una hipertrofia también de los adipocitos que viene desde la etapa pregestacional. Hay mayor cantidad de triglicéridos, como lo están indicando acá, ¿cierto? Esa mayor concentración de triglicéridos pues hace que se produzca mayor riesgo, por ejemplo, de inflamación en el hígado y de infiltraciones grasas en el hígado. Vamos a tener a este lado un aumento patológico de la gluconeogénesis y a este lado el aumento fisiológico de la gluconeogénesis, que ya habíamos visto cuando se presenta normalmente la resistencia. Toda resistencia produce como respuesta gluconeogénesis. Primero glucogenólisis y posteriormente gluconeogénesis. Pues acá se presenta de una manera ya patológica. A nivel del tejido adiposo vamos a tener mayor producción de adipoquinas, entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc. Miren el tamaño de la placenta. Aquí hay un mayor tamaño que aquí. Digamos que ahí no es muy evidente, pero sí se logra el mayor tamaño de la placenta en este caso.
Y hay unos marcadores de inflamación que están más altos a este lado, ¿sí? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alto. Y si ustedes miran, Y en aquella no aparece. en esto no se presenta porque la inflamación, pues, digamos, no es patológica, es una inflamación fisiológica relacionada con esa resistencia. Si ustedes miran aquí, hay mayor riesgo de un bebé más grande relacionado con la macrosomía fetal, ¿sí? Y no solamente es el tamaño del bebé, también se puede presentar hígado graso en este bebé que es grande para la edad gestacional, y en este lado un hígado en condiciones normales para un niño que es adecuado para su edad gestacional. Un desarrollo normal también del cerebro relacionado con esta mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, mientras que aquí pueden haber alteraciones en el desarrollo neurológico porque pues se requieren los ácidos grasos libres, los ácidos grasos esenciales poliinsaturados de cadena larga para el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Dudas hasta ahí? Sigamos con los riesgos maternos. Uno encuentra mucha información sobre riesgos en obesidad, sobre los riesgos de esa gestación en la madre gestante con obesidad. Hay mucha información, más que bajo peso. Otros riesgos entonces es que estas madres tienen un riesgo de aborto entre 2 y 3 veces con respecto a las pacientes de peso normal, 2 o 3 veces más incidencia de aborto. Mayor tasa de fracaso de técnicas de fertilidad, de las madres pues, que se someten a técnicas de fertilidad. Mayor incidencia de parto prematuro, riesgo de prematurez 1.5 veces más frecuente en gestantes obesas, obesas severas y obesas extremas, relacionado con o en comparación con las pacientes que tienen un peso adecuado. La prematurez extrema, es decir, los que nacen menos de 32 semanas, el riesgo se duplica en las gestantes que tienen en esa condición de obesidad. Las mujeres embarazadas obesas tienen mayor riesgo de disfunción cardíaca, que son otro de los cambios que habíamos dicho, de cómo había aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen eyectado del corazón, es decir, del gasto cardíaco en general. Y incluso la posición del corazón tenía un leve movimiento, ¿cierto? Se aumentaba la frecuencia y el volumen inyectado. Entonces estas mujeres con obesidad, las madres gestantes con obesidad van a tener mayor riesgo de una disfunción cardíaca. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? La preeclampsia la componen dos cosas principalmente, la hipertensión arterial en la gestación y la proteinuria. Las gestantes con obesidad tienen mayor riesgo de proteinuria, que sería el otro componente de la hipertensión durante la gestación, de la preeclampsia. Mayor riesgo de apnea del sueño, mayor riesgo de hígado graso no relacionado al alcohol, mayor riesgo de diabetes mellitus gestacional, mayor riesgo de preeclampsia, aquí está el otro componente que decíamos que es parte de la preeclampsia, mayor riesgo de muerte fetal y de muerte perinatal. Siguen otros 38 diapositivas de riesgos maternos, de riesgos en obesidad. No le está flaquito, pasar el embarazo. Pues en comparación de los riesgos, porque nos hablaste de la desnutrición y eran como unos poquitos. Pero muy graves. Pero no Ya es sí son graves. Pero, mira, sí, sobre todo el desarrollo. Nunca es Desarrollo, adecuado. crecimiento fetal, el hematoma retroplacentario, el riesgo aumentado Sí, de ninguna. hipertensión arterial. Mejor no quedar embarazada. Mayor riesgo de desarrollar una patología respiratoria obstructiva, mayor riesgo de trastornos tromboembólicos,
de dermatitis o infecciones de difícil manejo, mayor posibilidad de que haya que inducir el parto, mayor riesgo de episiotomía. ¿Saben qué es la episiotomía? No. Es una incisión que se hace en el momento del parto para evitar el desgarre de la madre. Ay, Dios mío. Ah, Claro, por el bebé macrosómico. Por el- ¿Cómo se llama? Episiotomía, Sí, pero El desgarre. para evitar el desgarre. la palabra ¿Qué cosa? conocida. No la conocí. Ay, bueno, ¿cómo fue que dijo? Incisión, Ah, Yo te conozco, casi. porque ya no me acuerdo. Mayor riesgo entonces, o mayor probabilidad de cesárea, Pero no es de infección de la herida quirúrgica y de hemorragias. No, pero Le digo que decía la palabra conocida. La había acabado de decir. Dije tantas que. Incisión. Mayo. Por ejemplo, sobre infecciones de Las relacionadas pues con el parto, la misma incisión por ejemplo de la episiotomía. Y si es cesárea, pues también la relacionada con la cesárea. La hipertensión arterial, el otro componente de la preeclampsia, aumenta 2.5 veces en pacientes primigestantes obesas y 3.2 veces en obesidad severa. Y la hipertensión es, digamos, la preeclampsia en general es una patología muy grave en la gestación, que implica el riesgo de muerte de la madre, que implica el riesgo de muerte fetal, que implica mayor riesgo de que esa gestación no llegue a feliz término. Dime, Que primigestante me gusta más que la otra que usted dijo. más que primigestante es una sola vez en la vida, de ahí para adelante ya no es primigestante. Igual que la otra, la que usted dijo que era toda rara. la nubia. Ah, Nulíparo. Eso. Me gusta. parece como el papa. Nulíparo, A mí me suena como un pájaro. es primíparo para esa condición. Nulíparo. A mí eso me suena como un pájaro. Los partos nulos, cero partos. Porque nulípara y primigestante. Sí, Sí, sí. sí. Mayor incidencia de preeclampsia, 1.6 veces más frecuente en pacientes obesas y 3.3 veces en obesas severas. ¿Se acuerdan cuando sacamos el RD? 3.3 veces, comparado con las gestantes que tienen un peso adecuado. Por cada 5 a 7 puntos del IMC, o sea kilogramos por metro cuadrado, el riesgo de preeclampsia se duplica. Hay investigaciones que han logrado evidenciar ese factor. Pero 5 a 7 kilos de más, ¿cuál es el peso? Sí, por cada vez que se aumente el IMC 5 o 7 puntos, lo que vamos a tener es que se duplica ese riesgo de preeclampsia. Mayor incidencia de diabetes gestacional, aumenta 2.6 veces en mujeres obesas respecto de mujeres con IMC normal, y en obesas severas el riesgo aumenta hasta 4 veces. Riesgo de Mayor tasa de cesárea, ya lo habíamos dicho, y de macrosomía fecal. Pero una. En las madres obesas, creo que lo habíamos mencionado en otro tema, cómo la obesidad genera también riesgo de déficit nutricional, porque los pacientes con obesidad tienden a consumir más calorías pero de menor calidad nutricional.
Entonces eso hace que haya mayor riesgo en las gestantes con obesidad de déficit específico de antioxidantes, de hierro, de vitamina B12 y de ácido fólico, principalmente en las pacientes que tienen obesidad extrema. Muchos de estos nutrientes se relacionan con que hay una dilución en esos tejidos, a mayor cantidad de tejidos, mayor dilución, y entonces hay un mayor déficit de ciertos nutrientes. ¿Tiene que ser mayor riesgo en obesidad? Mayor riesgo, está también relacionado con un menor consumo de alimentos fuentes de esos mismos nutrientes, frutas, verduras, y la adiposidad que influencia el depósito y la disponibilidad de algunos nutrientes. Es decir, que algunos de esos nutrientes se requieren para formar tejido adiposo, entonces se gastan más. O algunos de esos nutrientes están almacenados en el mismo tejido adiposo, principalmente vitaminas liposolubles, lógicamente. Entonces, al estar más allá, pues hay menos disponibilidad de ellos, hay menos en circulación, entonces puede tener deficiencia o va a requerir mayor cantidad en el consumo, pero además esta madre tiene un bajo consumo de alimentos de buena calidad. Eso relacionado con los déficits específicos de nutrientes. Hay otros riesgos relacionados con la salud mental de la madre. La obesidad implica negación. Profe, ¿no puedo volver un día? Mi amor. Siempre la obesidad implica un proceso de negación. Muchos de nuestros obesos no son conscientes de su enfermedad, de su patología de obesidad, y en la gestación ocurre lo mismo. Puede haber un rechazo o no aceptación de la enfermedad. Se presenta generalmente baja autoestima, tendencia a la aparición de cuadros depresivos, entonces la depresión postparto se puede presentar más en pacientes que tienen obesidad durante la gestación. Hay una resistencia a cambiar el estilo de vida, los hábitos de alimentación, los hábitos de actividad, y lógicamente se convierte en una paciente de difícil manejo. Todo lo que hemos visto está, bueno, algunas cosas las hemos mencionado, por ejemplo, cuando hay mayor riesgo de aborto, de parto prematuro, eso involucra al bebé, pero específicamente con el bebé ocurren otros adicionales a estos que hemos visto. Entonces ese bebé que tuvo una madre que tuvo una gestación con obesidad va a tener mayor riesgo de presentar obesidad y secuelas metabólicas más adelante en su vida. La prevalencia de macrosomía ya también la habíamos mencionado. Disminuye la lactancia materna exitosa, esto ya lo habíamos dicho, porque se obstaculiza la lactogénesis 2 por unos cambios hormonales importantes que se presentan relacionado con que algunas citoquinas van a tener alteración o van a tener un contraste con las hormonas que ayudan a la lactogénesis 2 específicamente. Entonces esta madre tiene mayor riesgo de que no tenga una lactancia materna exitosa, principalmente por alteraciones de la lactogénesis 2, que se conoce también como la bajada de la leche, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa madre le va a dar más dificultad llegar a ese punto. Mayor riesgo de obesidad durante la infancia en los niños, incrementa la prevalencia de anomalías congénitas, incrementa la prevalencia de macrosomía, ya lo habíamos dicho, incrementa la prevalencia de muerte mental y neonatal, riesgo de mayor, más probabilidad de tener obesidad en la infancia, de pérdida del embarazo, de abortos recurrentes, de embarazos con defectos del tubo neural. Ahorita que decíamos déficit específicos de nutrientes, el ácido fólico en suero en estas madres se ha encontrado que hay menor concentración de ácido fólico en suero en las mujeres que tienen obesidad. Entonces cuando llegan a la gestación, no se han empezado a suplementar, no tuvo una cita preconcepcional, no tiene un buen consumo de ácido fólico, y llegó la gestación por obra y gracia del Espíritu Santo porque no la planeó, pues lógicamente el riesgo de todos los defectos del tubo neural van a aumentar, entre ellos también el riesgo de hidrocefalia, el riesgo de anomalías cardiovasculares, el riesgo de anomalías orofaciales y de reducción de las extremidades. Acuérdense, el riesgo, listo, no es
ah, no, es que la prima mía no es ahí, nació bonito, nació bien. No era cabeza. Riesgos, ¿cierto? No verdades absolutas, riesgo aumentado. ¿Dudas hasta ahí? Que ya me desespero y que no le diga iba así concentrada. Yo sé, y ya. Se fue el nitro ahí como a mitad de la explicación y vuela. Va a ir despacio, pues. Devuelva a hacer unas 5 diapositivas y vuelva y empiece. Ya tengo a recreo para poder hacer Es que la idea es que podamos hacer el ejercicio, bueno, el descanso, el ejercicio. Ay, sí, profe, genial, salir temprano. Sí, lo escucho. Ya empieza todos los días. Muy bien. Ahorita que Que me voy. pues que estamos Ya empieza. en un momento donde la obesidad en la infancia viene aumentando, digamos que a una escala muy importante, y que siempre buscamos las estrategias para disminuir esa obesidad en la infancia, pues tenemos que buscar también que eso se controle desde la misma gestación, porque ya hemos dicho, es un factor de riesgo adicional para la obesidad en la infancia, pues el hecho de ser una gestante con obesidad, perdón. Entonces el control del peso de esa madre antes y durante la gestación puede hacer que los índices de lactancia sean distintos, por lo que hablamos ahorita. La lactancia materna disminuye la probabilidad de ser obesos más adelante, de que el niño sea obeso más adelante. Recuerden que la leche materna tiene muchos componentes importantes para prevenir esa obesidad. El mismo contenido proteico, calórico, el hecho de tener hormonas como la leptina, que puede hacer que el equilibrio hambre-saciedad en el niño sean mucho más adecuados cuando es alimentado con leche materna, y que no se pierda ese factor del equilibrio hambre-saciedad por ejemplo. Entonces eso hace que las mujeres con sobrepeso o obesidad tengan menores índices de lactancia, y que eso sea un riesgo adicional para que el bebé tenga buen peso, o para que el niño tenga buen peso en etapas posteriores. Lo que les decía ahorita, el retraso de la lactogénesis, específicamente de la lactogénesis 2. La lactogénesis 1 se refiere al aumento de la capacidad, al aumento del tamaño de las glándulas mamarias, el crecimiento, el aumento de la capacidad para producir leche, que se da desde el inicio de la gestación. Pero ya en el momento de la lactancia, la lactogénesis 2 es la que nos permite prevenir los cambios hormonales, ese cambio del calor para la leche de transición y ese aumento en el volumen que hace que la madre gane seguridad y que se pueda tener una lactancia materna exitosa y el niño empiece a alimentarse de mejor manera. Los problemas del parto relacionados con un embarazo de riesgo, la reducción de la lactancia materna relacionado con un aumento en la obesidad en edades tempranas, el apoyo clínico en el hospital a las mujeres con embarazos de riesgo puede aumentar la instauración de la lactancia. Entonces siempre que, lógicamente, si a las mujeres en general hay que hacerle seguimiento y apoyar esa lactancia, pues aquí mucho más en las mujeres que tienen sobrepeso o obesidad, porque sabemos que ese retraso de la lactogénesis va a ser mucho más complejo que se instaure adecuadamente la lactancia materna. Y esto pues no sobra para todo el mundo, pero específicamente con las madres gestantes, con las niñas en el periodo de la adolescencia, desde el colegio. Educar en lactancia materna puede ayudar también a que se conozcan todos estos riesgos y los beneficios que puede dar la lactancia materna y cómo la obesidad puede interferir con la lactancia materna. Enfatizando en ese proceso de retraso de la lactogénesis, recuerden que es un proceso de síntesis y secreción de la leche que es de dependencia hormonal y que se presenta posterior al calostro, que pues aquí según esta bibliografía del día 2 al día 8, vamos a hablar más o menos del día 4 al día 5, ahí se termina el calostro y se empieza a producir la leche de transición y que hay un cambio en el volumen muy importante.
Hasta el momento del parto, entonces la producción de grandes volúmenes de leche se inhibe por antagonismo de la progesterona. Y esta inhibición, digamos que es suficiente para que no se presente esa producción de leche y otras consecuencias de lo que sería el efecto de la prolactina sobre las contracciones del útero, que no serían adecuadas porque se tendría el riesgo pues, de presentar un aborto o un parto prematuro. Esta inhibición entonces es tan poderosa que aún en pequeños restos placentarios retenidos pueden demorar el proceso de producción de la leche en el parto. Las madres con obesidad entonces van a tener mayor antagonismo de esas hormonas que ayudan en la producción de la prolactina principalmente. ¿Cuáles son los objetivos entonces en las madres que tienen un estado nutricional no adecuado durante la gestación? Poder hacer una planificación alimentaria adecuada, poder planificar una ganancia de peso regulada. Ahorita hacemos otro ejercicio de los que hicimos la semana pasada donde hacíamos cuál debe ser como las metas de ganancia de peso en una mujer, una madre gestante, cuando decíamos esos 12 kilos como los repartimos alrededor de las 40 semanas o de los diferentes trimestres. Ahorita hacemos un ejercicio con una madre que tenga exceso de peso o bajo peso. La idea es practicar actividad física selectiva. Y aquí específicamente con las madres que empiezan con obesidad, la recomendación, lo que habíamos dicho la semana pasada, caminar. No hay otra recomendación, no se debe poner en ese momento actividades que la madre no haya hecho antes. Si la madre viene con otra rutina de actividad física, es viable que la siga haciendo, pero no es viable iniciar con actividades físicas, digamos, de mayor gasto o que puedan tener alguna alteración. Atención de un equipo multidisciplinario, ya dijimos, eso tiene alteraciones, pues la obesidad en la gestación puede producir alteraciones incluso a nivel emocional, a nivel médico, pues lógicamente tiene muchas consecuencias negativas y muchos riesgos, a nivel nutricional, en fin, muchas áreas pueden estar involucradas para la atención de esta madre. Y lo mismo pues con la madre de bajo peso. En las madres que presentan exceso de peso, entonces hacemos una evaluación. La idea es monitorear constantemente el peso. Siempre buscar la reducción de peso preconcepcional, no concepcional, no gestacional, sino preconcepcional. Si no se hizo preconcepcional, no se debería hacer concepcional. O sea, la madre en gestación no debe bajar de peso. Algunas madres bajan de peso, pero la idea es no buscar la pérdida de peso. Por eso decíamos, desde las primeras clases no se hacen dietas de reducción. Lógicamente, esa atención implica educación, la actividad física que tiene que ver principalmente con caminar, evitar deportes de contacto y evitar riesgos de caídas, tener en cuenta lo que les decía, la actividad preconcepcional, lo que venga haciendo la madre. Y las pacientes que sean obesas sedentarias, la idea es no proponerles actividades físicas diferentes a las que dije de camino. Siempre pensar en qué tipo de actividad se debe hacer, con qué frecuencia, con qué duración y con qué intensidad. Que son como los 4 elementos, bueno, ustedes saben más de actividad física, los 4 elementos importantes de la actividad física. El tipo de actividad, la frecuencia, la duración y la intensidad. Yo vi deportista, una clase, hace 25 años. ¿Una clase? Una sola clase. ¿Sí? ¿Le regalaron deportista? No existía. Ah. Alimentación deportista no era un curso. Ah. No es que no haya ido. Usted la vio por la ventana. No, era como un tema dentro de nutrición clínica o dentro de, bueno, no me acuerdo de qué curso era siquiera. Uno de los temas era, el tema de adulto era nutrición del deportista. Pregúntame que me acuerdo. Lo que acabo de decir, la intensidad. Será tu forma. Tipo, frecuencia, duración, intensidad.
solo niños, solo niños. Y si le llegara ¿Cómo uno, le fue la clase cuando? No, alguna vez me llegó una niña, yo les conté, ¿cierto? no, Esa niña hacía 4 horas de actividad física diaria. Yo me 4 enredé horas un de poquito. actividad física diaria. Comida, vea, Sentía era como que de pie. Pero estaba en una actividad física, estaba en un deporte de competencia que implica tener una figura estilizada. Entonces el entrenador la mandó que me fuera tocó porque él nutricionista. todavía está en Dígame yo qué hago, tiene que una mujer que comer come, otra vez una niña desde que come arriba. súper bien, que hace 4 horas de actividad física. porque hizo un mano falso. Le dije, no, definitivamente yo no quiero. Él todavía no ha Es que llegado. Él todavía no ha Ay, qué llegado. actividad era, ¿qué hacía? Nada sincronizada. ¿Qué era? Nada sincronizada. Yo me asusté un poquito. Imagínate todas las calorías que gastaba la niña. La niña comía súper bien. No, como lo mejor. Pero entonces, ¿a qué fue? Porque necesitaba bajar de peso. O sea, la niña no tenía sobrepeso, pero la niña se veía, para no sincronizado, se veía, Se lo decía Sí, cara, pero tomaba. pero pues bueno, que tenía mucho tejido magro también. Con ese montón de actividad física. Y sé que le dio. Entonces, yo llamé al amigo que sabía de deportista y me dijo, yo no sé ni, yo le dije,